Epidemia capítulo final. John, Clara, Marcos, Tess y Maximilian salieron del oscuro y desolado lugar donde habían sido abandonados por razones desconocidas. Estaban decididos a retomar el plan original de John, que consistía en dirigirse a la cabaña de la abuela de Tess, ubicada en una zona rural a unos 50 kilómetros del lago. Nadie conocía ese lugar, y había permanecido abandonado durante más de 10 años. A medida que avanzaban por los oscuros senderos, la incertidumbre y la tensión llenaban el aire. Las historias de terror que habían vivido aún pesaban en sus mentes, pero compartían un objetivo común: encontrar un refugio seguro lejos de la locura que había consumido la ciudad de Nittany. El camino hacia la cabaña era largo y peligroso, pero la esperanza de encontrar un lugar donde resguardarse y tomar un respiro de la pesadilla que habían vivido les daba fuerzas para continuar. La noche estaba en su punto más oscuro, y los sonidos de la naturaleza se entrelazaban con el eco distante de los aullidos y los gritos. A medida que se adentraban en el terreno desconocido, su confianza mutua se fortalecía. Juntos, compartían sus historias, sus miedos y sus esperanzas. A pesar de las diferencias entre ellos, estaban unidos por la determinación de sobrevivir. La cabaña de la abuela de Tess se encontraba en lo profundo del bosque, y aunque sabían que sería un largo camino por recorrer, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La luna iluminaba la senda en medio de los árboles, y en su interior, una chispa de esperanza seguía ardiendo. El grupo de supervivientes logró escapar de la ciudad en un autobús que encontraron en su camino. Con un alivio momentáneo, se dirigieron hacia las afueras, alejándose de la locura que había consumido Nittany. Sin embargo, a unos 20 kilómetros de la ciudad, el autobús se quedó sin combustible, forzándolos a continuar a pie. Mientras caminaban por la oscuridad de la noche, el silencio se cernía a su alrededor, solo interrumpido por los esporádicos gruñidos que resonaban en la distancia. Cada ruido les hacía sobresaltarse, conscientes de que no estaban solos en ese mundo ahora plagado de pesadillas. La luna seguía iluminando su camino, y cada paso los acercaba a la cabaña de la abuela de Tess, su refugio seguro. La tensión en el grupo era palpable, pero su determinación no menguaba. Habían enfrentado horrores inimaginables, y estaban dispuestos a todo con tal de encontrar un lugar donde pudieran descansar y reagruparse. La cabaña representaba su mejor esperanza en medio de la incertidumbre que se cernía sobre ellos. A pesar de los desafíos que enfrentarían en el camino, sabían que debían seguir adelante, y el misterio que rodeaba la cabaña de la abuela de Tess se volvía más intrigante a medida que se adentraban en la noche. A medida que avanzaban por la espesura, el grupo llegó a una laguna en medio de la noche. Para seguir su camino y rodearla, se aventuraron por una zona de tierra lodosa. Pronto, notaron la dificultad para caminar en ese terreno resbaladizo, pero con determinación continuaron avanzando, a pesar de los obstáculos que encontraban. Sin embargo, la pesadilla cobró vida cuando, de repente, figuras emergieron del fango viscoso. Eran criaturas de pesadilla, zombis que habían quedado atrapados en la trampa natural que representaba el fango. Con movimientos torpes y retorcidos, se alzaron y se abalanzaron sobre el grupo. La lucha fue frenética y desesperada, pero 3 de los sobrevivientes, atrapados en el fango, no tuvieron oportunidad de escapar. Los zombis los alcanzaron y los arrastraron hacia la oscuridad del fango, donde encontraron un final horripilante. El resto del grupo, aterrorizado y en estado de shock, apenas pudo alejarse de la pesadilla que habían enfrentado. La laguna se convirtió en un recordatorio macabro de los peligros que acechaban en cada rincón de ese nuevo mundo, y el grupo continuó su travesía con un peso adicional en sus corazones, conscientes de que la supervivencia era frágil y el horror estaba a la vuelta de cada esquina. A medida que avanzaban hacia la cabaña y la madrugada daba paso al nuevo día,
los corazones de los sobrevivientes latían con intensidad. La esperanza de llegar a un lugar seguro estaba acompañada por el miedo constante de lo que podían encontrar en su camino. Al llegar a una llanura, sus esperanzas se desmoronaron cuando se encontraron con una horda de muertos vivientes. La situación era desesperada y el grupo se veía atrapado por esta amenaza inminente. En ese momento, Tess, siendo la persona más veloz del grupo, propuso un sacrificio desgarrador. Se ofreció a distraer a la horda de zombies, atrayendo su atención y alejándolos del camino de los demás para que pudieran pasar sin ser atacados. Con valentía, comenzó a correr y a llamar la atención de los zombies. Tess logró llevar a la horda hacia un barranco cercano, donde esperaba que pudiera perderlos y regresar con seguridad. Sin embargo, al llegar al borde del barranco, se dio cuenta de que no tenía escapatoria. A pesar de su sacrificio, la tragedia la alcanzó cuando se lanzó al vacío, cayendo al fondo del barranco y perdiendo la vida en el proceso. Los zombies, sin discernir, la siguieron, sumándose a la caída. El grupo de sobrevivientes, con el corazón destrozado por la pérdida de Tess, continuó su camino, con el peso de su sacrificio en sus corazones. El mundo que conocían se había convertido en un lugar donde la lucha por la supervivencia a menudo requería los actos más desgarradores y valientes. Después de recorrer 15 kilómetros más, finalmente llegaron a la cabaña. Al entrar, se dieron cuenta de que el lugar estaba cubierto de telarañas y que nadie había estado allí en años. Un ominoso silencio llenaba la cabaña, y la sensación de aislamiento y abandono era palpable. Sin embargo, no estaban solos. Alrededor de la cabaña, unos perros mutantes acechaban en la penumbra, buscando el momento oportuno para atacar. En un momento tenso, Maximilian notó la presencia de estos seres y alertó al grupo. Rápidamente, todos se refugiaron en la cabaña, cerrando la puerta de entrada justo a tiempo para evitar que los perros se abalanzaran sobre ellos. En el interior de la cabaña, la atmósfera se llenó de tensión mientras los sobrevivientes se preparaban para lo que vendría a continuación. Estaban atrapados en un lugar desconocido, rodeados por peligros tanto dentro como fuera de la cabaña. El mundo exterior se había convertido en un laberinto de pesadillas, y ahora debían luchar por su vida en este refugio aparentemente abandonado. En medio del caos y la violencia dentro de la cabaña, con los perros mutantes irrumpiendo en su refugio y atacando a los sobrevivientes, la situación se volvió crítica. Uno de los perros arrancó el cuello de un superviviente, mientras que otro acabó con la vida de otro miembro del grupo. En ese momento, John, lleno de valentía y con una determinación feroz, no dudó en actuar. Con sus poderosas manos, agarró a uno de los perros y le cortó el cuello de un solo movimiento. Luego, se volvió hacia el siguiente perro, enfrentándolo con la determinación de un luchador. Con una fuerza impresionante, John tomó al segundo perro y lo atacó con un poderoso puñetazo tras otro, acabando con la bestia. Pero la lucha aún no había terminado. En un abrir y cerrar de ojos, un tercer perro apareció, saltando hacia John, con sus fauces dispuestas a morder. Justo cuando parecía que atacaría, Maximilian actuó con rapidez y astucia. Maximilian agarró una viga metálica del suelo y la lanzó con fuerza al perro que venía en el aire para atacar a John. La viga atravesó al perro, matándolo al instante. La cabaña quedó en silencio una vez más, solo interrumpido por la pesada respiración de los sobrevivientes que habían presenciado la valentía y la destreza de John y Maximilian en la lucha por la supervivencia. Con la llegada de la mañana, los sobrevivientes lograron asegurar la zona, fortaleciendo su resolución de mantenerse con vida en medio de este apocalipsis. Aunque esta etapa de la historia había llegado a su fin, el misterio que rodeaba su situación y las circunstancias que los habían llevado a este punto continuaba acechando en las sombras, esperando ser desvelado.
El grupo, ahora unido por la adversidad, se preparó para enfrentar los desafíos que les deparaba un mundo transformado por la epidemia. La promesa de supervivencia y la búsqueda de respuestas los impulsaría a seguir adelante, en busca de la verdad y la seguridad en este nuevo y aterrador mundo. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete.